Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Es un gusto para nosotros, aquí en la Iglesia Bautista Berea en San Antonio Coronado, poder compartir un domingo más aquí en la presencia del Señor. Lo invito a que me acompañe o nos acompañe en oración para poder dar inicio y entregar este servicio en las manos del Señor. Oremos. Papito Santo, gracias por este precioso día, gracias por tus cuidados y tu amor, gracias porque eres fiel, Señor, y aún en medio de toda esta situación, pues nos has mantenido, Señor. Te queremos entregar este servicio en tus manos, los cantos, la lectura de tu palabra y el estudio de tu palabra, Señor, la exposición de ella, para que sea luz a nuestros ojos y nuestros corazones. Te pedimos que bendigas cada familia representada, cada hogar que está reunido escuchando también tu palabra, y aquellas personas que también, pues, en diferentes lugares, puede ser en sus trabajos o en otros lados, pueda escuchar también el mensaje, sea hoy o en días posteriores. Te pedimos que seas, Señor, guiándonos, protegiéndonos y en todos los lugares donde se está predicando tu palabra, para que también pueda llegar, Señor, y hacer la obra para la cual tú la mandaste. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Amén. Y así vamos a iniciar con nuestro primer canto. Creo que es uno de los himnos más icónicos de nosotros, en los cristianos. Es el himno número 1 en nuestros himnarios, Santo, Santo, Santo. Así que vamos a proyectarlo y vamos a cantarlo con todo nuestro corazón. Imaginémonos estar en la presencia de nuestro Señor, cantándole directamente a Él. Santo,
la posibilidad, el privilegio de estar delante de un Dios que es 3 veces santo. Amén. Santo, santo, santo. Qué hermoso. Yo quisiera agradecer por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Pudimos levantarnos, pudimos, por lo menos en mi caso, desayunar, alistarme para estar aquí en la casa del Señor y darle gracias a Él por todo lo que Él nos da día con día. Yo sé que estamos en medio de situaciones bien difíciles y aún así podemos mirar y sentir la mano de nuestro Señor Jesucristo. Así que no queda más que darle gracias a Dios. Y voy a pedir a mi hermano Melvin también si puede enfocar un poquitito las decoraciones que pusieron el grupo de decoración. Ayer estuvieron por acá. Yo creo que hicieron un precioso trabajo también. Nuestra hermana Karina Solís nos ayudó con los dibujos. Aquí estamos con el buen pastor, un pastorcito ahí abrazando a sus 2 ovejitas. Así nos debemos de sentir nosotros. Y también por el otro lado tenemos un regalo precioso que nos dio Dios. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El regalo más precioso que Él nos dio. Dios te envió un regalo sorprendente, el amor de Dios en ti. El amor de Dios por ti en Jesús es demasiado grande y sin medida. Así que quería agradecer públicamente al Ministerio de Decoración y nuestra hermana Karina, que desde su casa pues siempre nos está ayudando con la decoración. Amén. Vamos a tener un himno más. También es un himno clásico, el número 20. Cuán grande es el himno número 20 en nuestros himnarios. Y también piense en Él, dele gracias a Dios. Al contemplar los cielos.
es Él. Qué precioso himno. Y quisiera pues dejar o no dejar de pasar el tiempo. Hoy se celebra el Día de las Madres en varios países. Acá en Costa Rica pues lo celebramos el 15 de agosto, pero sé que en Estados Unidos y hoy en México se celebra también. Sé que las madres nicaragüenses también celebran su día en el mes de mayo. No estoy seguro si en este día, sí sé que es en este mes, así que queremos enviar un saludo a las madres en los diferentes lugares donde se está celebrando. Un abrazo grandote a todas ellas que han sido recipientes del amor de Dios para traer vida a este mundo. Así que, madres, feliz día a todas las que les celebran en este día en sus respectivos países. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a tener una lectura que va a ser relacionada con el texto que vamos a predicar. Así que lo invito a que abra su Biblia en el Evangelio, en la epístola de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer un poquito más del contexto, pero vamos a enfocarnos mayormente versículos del 1 al 6. Vamos a leer hasta el 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 17. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Amén por esto. Os escribo a vosotros, padres, que conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a orar. Papito Santo, gracias por la oportunidad de entrar nuevamente en tu presencia. Gracias porque las puertas de la iglesia están abiertas. El templo está cerrado, pero la iglesia sigue adelante, sigue predicando, sigue enseñando y expandiendo tu preciosa semilla, Señor, ahora con más fuerza y con más ahínco, sabiendo de que el tiempo se acerca, Señor, cuando ya tú vengas por tu iglesia. Te pedimos en este momento que tomes control de cada situación que estamos atravesando.
Te pido por cada una de las familias donde en este momento están escuchando, para que quites cualquier interferencia, Señor, para que tu palabra pueda llegar con prontitud y pueda llegar con poder, Señor, y generar un cambio en cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender el por qué tú dejaste esta porción, Señor, en la palabra de Dios, para hacer cambios específicos en nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Amén. Estuve pues en estos días ahí en partes devocionales y también pues estudiando un poquito de la palabra de Dios, y este texto llegó a mi corazón y empecé a pues darle vuelta, empezar a maquinar, empezar a ver qué tenía el Señor. Y como hemos hablado muchas veces los predicadores, el Señor nos habla a nosotros primero nos da una barbeadita, una cachetadita ahí para que diga: Marco, esto primero es para usted, vea lo que usted está fallando, y también pues comuníquelo a los hermanos. Así que no crean que esto que vamos a hablar ahora es solo para ustedes, sino que primero fue para mí en mi tiempo con el Señor. Así que yo quisiera que compartiéramos y que primeramente usted le diga: Señor, hay algo en mi vida que estorba para que tú hagas la obra que tú quieres hacer en mí. Y cuando vemos esta carta, utiliza palabras tan bonitas como hijitos, lo menciona en varias oportunidades. También en el versículo 7, hermanos, está refiriéndose a la iglesia, está refiriéndose a creyentes, a cristianos. Así que toda esta enseñanza que estamos por empezar en esta mañana va dirigida a todos aquellos que hemos sido salvos y lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hijitos míos, el apóstol aquí ya estaba pues bastante mayor, bastante adulto. Sabemos de que él murió aproximadamente en el año 98 de nuestra era. Jesucristo estuvo ahí, digamos, del año 1 hasta el año 33 más o menos. Y de ahí Pablo pues tenía de ser creyente, posiblemente empezó joven a conocer al Señor y a andar con Él, y había estado casi toda su vida relacionado con el Evangelio. Y aquí está haciendo dando unos consejos, está haciendo un tipo de recapitulación para que nosotros como creyentes tengamos claro de por qué aún estamos aquí. Aquí el apóstol todavía estaba con claridad y estaba dándonos este mensaje. Entonces dice: hijitos míos. Me acuerdo hace algunos años conocí a un pastor muy querido y le mando saludos allá hasta México. Si no me equivoco está en el estado de Sonora, hermano Víctor Vivi Guzmán, un pastor muy querido. Ya se pensionó, ya se retiró, ya está disfrutando con su esposita la jubilación. Pero yo me acuerdo que él estuvo sentado aquí en el altar y nos trajo una predicación que fueron consejos. Él, me acuerdo que llegó y me dice: con permiso, hermanos, y se quitó el saco y lo puso a un lado y dice: yo quiero conversar con ustedes. Y empezó a darnos consejos como un padre da consejos a un hijo. Y yo me imagino al apóstol Juan sentado, ya anciano, mayor, habiendo vivido tantas anécdotas, tantas experiencias, viviendo persecución, habiendo visto y tal vez habiéndose enterado de la muerte de sus colegas apóstoles, diciendo: aquí estoy yo todavía, todavía el Señor no me ha llamado a su presencia, todavía tiene algo. Y él empieza y dice: hijitos míos. Ya es un adulto mayor, grande, con muchas experiencias en sus hombros. Le dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermanos, nosotros por la limitación que tenemos en este cuerpo mortal, en este cuerpo que cada día está perdiendo capacidades y habilidades, no hay nada que nos exija a pecar. No hay una fuerza, no hay un poder supremo, superior al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos obligue a pecar. Cada vez que nosotros pecamos es porque tenemos plena conciencia de pecado y estamos ejerciendo el libre albedrío. Y estamos diciéndole: yo sé que no debo hacerlo, pero lo voy a hacer. Pero aquí el apóstol está, podríamos decir, suplicando, pidiendo
como un padre a un hijo: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, limpiémonos de toda situación, de toda cosa, de todo pecado que ensucie nuestra relación con Dios. Y no estamos hablando solamente de pecados visibles, estamos también hablando de pecados invisibles que están dentro de nuestro corazón, los deseos. Más adelante, ahí en el versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Yo creo que todos nosotros luchamos con deseos, todos nosotros luchamos con la concupiscencia, que es el deseo de satisfacernos a nosotros mismos de una manera desmedida. Entonces, para que no pequéis. El objetivo del cristianismo es alejarnos del pecado. Yo hace muchos años había escuchado un pastor que hizo la ilustración y decía: si por ejemplo aquí está Dios y yo vivo cerquita de Dios, trato de vivir una vida en comunión bien estrecha, bien cercana con Dios. El hecho de estar cerca de Dios me va a dar una cobertura especial. El Espíritu Santo va a estar más fresco, más presente en mi vida. Al orar, al leer la palabra de Dios, al congregarme, voy a tener más presente todos los mandamientos de Dios, todos los principios del cristianismo, y voy a estar con un corazón más sensible a la voz de Dios. Pero conforme me vaya alejando de Dios, automáticamente me voy acercando más al enemigo, a Satanás, a los demonios, a la tentación, a todo lo que dice por aquí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Empiezo a acercarme más. Entonces, entre más me distancio yo de Dios, más me acerco a todas estas situaciones. La influencia del Espíritu Santo la voy a ir disminuyendo, voy a ir apagando al Espíritu Santo, y Él va a dejar de tener esa acción en mí de conciencia de pecado, y ya nos hacemos más permisivos y ya nos hacemos más tolerantes con el pecado, y pensamos: no, pero es que aquel hermano es peor y no le va tan mal, o sea, yo por lo menos no he llegado a ese grado. Y empezamos a justificar nuestros pecados y empezamos a justificar nuestro actuar diario. Pero ¿saben? Yo no tengo que compararme con nuestro hermano Melvin, que está por acá. No, yo tengo que compararme con Marco, con el Marco de ayer, la persona Marco, ¿verdad? No el Marco de cuadro, sino con Marco, conmigo mismo. Como fui ayer, yo tengo que superarme hoy. Y mañana yo tengo que compararme con este Marco que está hoy y decir: yo necesito superarme. No tenemos que conformarnos a este mundo. El objetivo del cristianismo es no pecar, no errar el blanco. Pecar significa eso, el tiro al blanco, ¿se acuerdan? Lo conocen, ¿verdad? Que es normalmente es un círculo blanco, un círculo negro, un círculo blanco, y al final en el puro centro está un circulito negro. Y el arquero o el que juega dados o el que está a tiro al blanco llega y trata de apuntar en el centro. Y dispara, y si no le pega al centro, pecó, erró al blanco. Y todavía peor si ni siquiera pega en el tablero, ¿verdad? Yo me acuerdo en algunas oportunidades con los jóvenes o con algunos otros grupos de personas, a veces hemos tenido competencias de eso, y hay personas que lo clavan en el techo o lo pegan en el piso o ni siquiera lo llegan. Eso no es errar, eso es horror el blanco, ¿verdad? Pero pecar significa eso, es tener la intención de no ofender a Dios con algo que para Él es ofensivo, y tener la intención de hacerlo, intentar, pero fallar. Cada vez que tratamos, cada vez que nos proponemos cosas para Dios y no las cumplimos, estamos errando al blanco, estamos pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ha errado. Si yo sé hacer el bien y no lo hago, estoy errando al blanco, estoy pecando. Estas cosas os escribo para que no erréis al blanco, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, yo me imagino aquí el apóstol pensando ya anciano, tal vez hablando pausadamente y
meditándolo, ¿verdad? Meditativamente. Y si alguno hubiere pecado, por no decir cuando pequen, porque todos tenemos una naturaleza de pecado. Es cierto que conforme vamos madurando en el conocimiento de Dios y vamos creciendo en la fe, el objetivo y lo normal es que dejemos de cometer tantos pecados, tantos errores, tantos fallos al blanco. Ya la tentación no debería afectarnos de la manera que le puede afectar a un recién convertido que todavía no tiene muchas convicciones, tal vez. Pero si alguno hubiere pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre. Y es interesante, esta palabra abogado significa intercesor. Pero Jesucristo tiene algo más que ser abogado. Es que ya Él pagó la deuda, ya Él pagó el precio de mi pecado. Yo traté de buscar a Dios a través de buenas obras. Yo traté de buscar a Dios a través de sacrificios en algunos momentos, pero eso no era suficiente. Y fui a un juicio y fui hallado culpable. Y dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa, el que no tiene al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está tiempo presente. Allá en Juan 3:36. Así que cada uno de los que todavía no han recibido a Jesucristo, no le han conocido como único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios de que ya están en juicio. Pero nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, dice que tenemos un abogado defensor. Recordemos de que en estos de juicios pues hay dos tipos de abogados. Está el defensor, que es el que está a la par del acusado, tratando de probar que él es inocente. Y por otro lado está el fiscal, que es el acusador, que es el que anda diciendo, señor juez, esta persona cometió esto y esto y esto y esto, y pone testigos y pone muestras de evidencias de que esa persona cometió eso, y el abogado defensor empieza a tratar de refutarlo si es que es refutable, pero para que, y si no se puede, pues tener una sentencia pues lo más favorable posible para el imputado, ¿verdad? Para la persona que está juzgando. Pero dice la palabra de Dios de que si bien es cierto, Satanás anda acusándonos a nosotros. Dice ahí primera de Pedro que él es el acusador y anda ahí viendo, hey Dios, vea al pastor Marco, véalo. Pero gracias a Dios que yo tengo un abogado que pagó la deuda que yo tengo delante de Dios. Me limpió. Y bueno, no es el tema ahorita, pero Él me justificó, que es un término legal que dice declarado sin culpa. No dice no culpable, no dice que no cometió esa falta, sino que fue juzgado, fue hallado culpable, fue sentenciado, pero ya su culpa fue quitada. Porque alguien pagó, que fue Jesucristo en la cruz del Calvario, por ese pecado. Entonces, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo está intercediendo por nosotros delante de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, esto no es una excusa para decir, ahora sí me voy a ir a pecar porque Cristo siempre me va a estar perdonando. No, hay consecuencias. Gálatas nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos hablando de una consecuencia espiritual, pero aquí en la tierra, si yo robo, si yo cometo algún delito y me toma la ley, pues muy posiblemente, dependiendo de lo que sea, puedo ir a la cárcel. En otros países hay sentencia de muerte, cámara de gas o inyección letal, o hay diferentes formas de castigo. No estoy hablando de que si yo creo en Jesucristo ya todos los pecados que haya cometido aquí, los asaltos, los robos, narcotráfico, cualquier cosa que hubiera podido hacer, ya eso está perdonado. Bueno, espiritualmente delante de Dios sí, pero delante de los hombres yo tengo que dar cuenta de todas esas cosas que yo hice, quebrantando la ley humana también. Y Él habla de Jesucristo. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es una palabra interesante. No siempre, o la usamos normalmente en
lenguaje cristiano, pero no siempre entendemos exactamente qué es lo que significa. La propiciación tiene que ver, bueno, con dos cosas. Uno era cuando había un esclavo en la familia. A veces cuando había una deuda, cuando había alguna situación que algo había pasado, la persona a quien se le hacía el agravio tenía la potestad de tomar un esclavo a uno de los miembros, y recordemos de que en esos tiempos bíblicos pues las familias eran bastante numerosas. Entonces tenía el derecho de tomar a una o a dos, dependiendo del agravio, personas como esclavos. Y decía, venga para acá, usted ahora va a ser mi esclavo y sus derechos ya no existen, su único derecho es obedecer lo que su amo diga. Pero ellos tenían también la posibilidad, la familia de quien había salido esa persona o esas personas como esclavos, tenían el derecho, la oportunidad de resarcir con dinero o con alguna otra forma para que le diera libertad a ese esclavo. Entonces ese esclavo era redimido, se había pagado el precio, una propiciación, había sido propicio el precio de esa persona y ya se le daba libertad. Y también se utilizaba con los corderos. La Biblia, allá en el periodo de la ley, se hablaba de que las personas por su pecado tenían que hacer un sacrificio de sangre, un sacrificio donde un cordero inocente, perfecto, de 1 año y con muchas características, que no podía estar renco, no podía estar cojo, no podía tener una mancha, no podía tener ninguna imperfección física, era presentado como sacrificio delante de los sacerdotes para que lo degollaran, y eso cubría el pecado de esa persona o de esa familia por un periodo de tiempo. Entonces acá está hablando de que Jesucristo es la propiciación, es el pago de mi libertad, es el pago de la deuda que yo tenía delante de Dios. Yo creo que no tenemos que convencernos a nosotros mismos de que somos malos y que somos pecadores, de que hemos ofendido la santidad de Dios, y que si tratamos de llegar delante de Dios por medios propios, no nos alcanza. Eso es como decir que Marco por sí mismo puede llegar al espacio, donde están ahí los otros planetas. Bueno, no, necesitaría tecnología, necesitaría un cohete y un montón de personas que hagan ese trabajo por mí, porque yo solo no conozco esa tecnología y no sé cómo construirlo, etcétera, etcétera. Para mí sería imposible. Pero saben, Jesucristo lo hizo posible. Él fue la propiciación, Él fue el pago por ese pecado que usted y yo teníamos, y nos hizo aceptables delante de Dios. No porque ya seamos buenos, sino porque fuimos declarados justos a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él es la propiciación, Él es el pago por nuestros pecados. Qué hermoso, qué bonito se siente cuando ya uno llega y paga la última cuota de un préstamo. Yo en varias oportunidades he tenido préstamos y a veces la situación aprieta un poquito y uno dice, ay, no me alcanza, y empieza uno a buscar de un lado, a hacer un hueco para tapar otro, y queda con deudas, y qué angustia, pero qué bonito cuando ya uno llega a ese último pago y dice, aquí está, necesito la letra de cambio, tráigala, porque ya no le debo absolutamente nada, y quiero que esa letra de cambio traiga un sello grandote que diga cancelado. Así nadie va a poder cobrarme nuevamente esta letra de cambio. Bueno, saben, Jesucristo hizo algo parecido. Cuando depositamos nuestra fe en Él, toda la deuda que nosotros teníamos con el Padre, Jesucristo le puso un gran sello rojo con su preciosa sangre, que dice, cancelado, ya no debo nada a Dios. Tengo que vivir una vida agradable, y eso es lo que vamos a ver ahorita un poquito más adelante, pero ya yo, a través de Jesucristo, puedo tener comunión con el Padre.
Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago. Él es el que me hace acepto delante de Dios. No es porque yo ya sea muy bueno, no es porque yo ya haya dejado un montón de pecados que puedo entrar en la presencia de Dios. No, eso es la segunda parte. Después de la salvación viene un proceso de santificación progresiva, que es cuando yo entrego mi voluntad a Dios y ya digo, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y no es qué es lo que Marco quiere hacer. Y ahí donde empieza una lucha, un proceso que nos llevará el resto de nuestras vidas hasta que estemos en la presencia del Señor, donde tendremos una santificación perfecta y plena, cuando ya no habrá mudanza de pecado ni sombra de pecado. Pero dice que Él es ese pago por nuestros pecados, pero no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Todo aquel que quiera depositar su fe en Jesucristo, decirle, Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que ese pecado me ha alejado de ti, cada vez me alejo más y me alejo más hasta que siento que ya no puedo regresar a ti. Dice que ese sacrificio que Jesucristo hizo nos hace aceptos, nos permite regresar a esa comunión con el Padre, no a través de nuestras buenas obras, sino a través del sacrificio precioso y perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Qué precioso, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y ahorita estamos viviendo a nivel mundial una situación bien difícil. Pero ¿sabe? Puede que Dios esté utilizando eso para que volvamos a Él, para que pongamos nuestra mirada en Él. Y podamos entender de que nosotros no somos lo suficientemente buenos para estar en la presencia de Dios, solamente Cristo. A través de su sacrificio perfecto, Él fue la propiciación, el sacrificio perfecto, la liberación, el pago de nuestra deuda está en Jesucristo. Por eso en la cruz del Calvario Jesucristo padeció todo el pecado de todo el mundo, pasado, presente y futuro, en un solo momento de la historia. Y por eso Dios tuvo que separar su mirada y su presencia de Cristo, porque Él estaba lleno de todo pecado y suciedad del mundo, por amor a usted y por amor a mí. Pero luego Él derramó su sangre, entregó su vida voluntariamente, pero dice que después de sí mismo la volvió a tomar. Y esa fue la victoria que habla ya en Romanos. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, aguijón, tu victoria? En la cruz de Jesucristo Dios derrotó a la muerte y nos dio la posibilidad de que un día nosotros posiblemente vamos a morir. Si el Señor tarda algunos años más, muy posiblemente algunos de nosotros ya estaremos en su presencia, pero si no, nos vamos a ir con Él en el rapto. Cuando Él venga por nosotros, y dice la palabra de Dios que va a sonar la trompeta y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos iremos juntamente con ellos y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Qué precioso. Yo no me imagino esas imágenes ahora con los atardeceres que tenemos, esas nubes blancas, brillantes. Yo digo, ¿será que está por ahí el Señor esperando ya, llenando sus pulmones para dar ese grito y para sonar esa trompeta? Yo espero que así sea. Pero saben, aún falta trabajo por hacer. Todavía hay muchas personas que no conocen a Jesucristo, que no han entregado su corazón. Personas que usted y yo conocemos, tal vez familiares, tal vez amigos, vecinos, compañeros de trabajo, tal vez algunos comerciantes que vemos todos los días, a quienes les compramos la leche, el pan, la comedera, que si murieran hoy, todavía sus pecados no han sido perdonados y estarían esperando un castigo eterno. Pero ¿sabe? Ya la deuda fue pagada. Lo que ellos tienen que hacer es creer en Jesucristo, depositar su fe, decirle, Señor, perdóname, lávame y límpiame con la sangre preciosa del Cordero que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Jesucristo tiene suficiente capacidad de perdón para todo aquel que crea en Él. Ahorita le estamos enseñando a nuestro hijo Nathan Juan 3:16 y ya casi se lo sabe. Y no solamente se lo enseñamos de memoria, sino que también tratamos de explicárselo. Y entonces él dice que el amor de Dios es para salvación de los hombres. Ya desde pequeñito que vaya entendiendo todas estas cosas. El amor de Dios es para salvación.
El objetivo de Dios no es castigo. El objetivo de Dios no es enviar a la gente al infierno. La gente se va al infierno cuando se aleja de ese Dios 3 veces santo y no quiere nada con Dios. Y dice la palabra de Dios que se envanecieron o se envanecen en sus razonamientos, y discute el barro con su hacedor. Y también dice en Romanos capítulo 1 de que le dan más honra a la creación que al Creador. En su propio razonamiento el hombre se cree suficiente, pero no podemos, no nos alcanza para entrar a la presencia de un Dios 3 veces santo. Por eso la importancia aquí en el versículo 2, parte B, y no solamente por los nuestros, por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Necesitamos llevar el evangelio a otras personas que todavía están condenadas, que todavía están muertos en sus delitos y pecados y no tienen ese abogado delante del Padre. Es nuestro momento de actuar, es nuestro momento de hablar y dar buenas noticias a un pueblo que perece. Con todo esto que está pasando, usted sabe que tal vez una de las mejores cosas que nos puede haber pasado es el COVID, porque hemos aprendido a depender de Dios, porque hemos vuelto nuestra mirada a Dios cuando vemos de que como seres humanos no tenemos nada más. No podemos más que depender de Dios y de su misericordia, y tal vez sea lo mejor que nos esté pasando. Yo me acuerdo un testimonio del hermano Terry Sanders, un evangelista ciego en el lugar El Faro. Ahorita está en el lugar El Faro, casado con nuestra hermana Sally, que cuando él dio el testimonio, él habló acerca de su ceguera, de cómo perdió sus ojos, que nació con problemas muy severos, lo operaron, y ya como a los 8 años él perdió por completo sus 2 ojos. Y en su testimonio él dice, después de la salvación, lo más maravilloso que me ha pasado es haber quedado ciego. Y nosotros, ¿cómo es posible? O sea, que alguien diga que lo mejor, lo más maravilloso que le ha pasado después de la salvación es haber quedado ciego. Y él dijo, porque he aprendido a depender de Dios. Para caminar en la casa, para vestirse. Él toca la ropa y dice, ok, este es el traje azul, porque conozco las costuras, porque conozco la textura de la tela. Las medias también las conoce por textura. Se conoce cuántos pasos hay en la casa para ir a la refrigeradora, o para ir al baño, para ir a la cocina, para ir a cualquier lugar. Ya él tiene una mente gráfica, ya depende de Dios, no depende de la vista. Así que puede que ahorita lo mejor que le pueda pasar a usted, lo que mejor que le pueda pasar al mundo es algo tan grave, donde vemos que ya lo importante, como dicen por ahí en algunos de los envíos que envían allá, de los mensajes que envían por internet, que ya ahora ni los futbolistas, ni las estrellas, ni los músicos no eran tan importantes como nosotros creíamos, que eran nuestros ídolos. Basquetbolistas, futbolistas, tenistas, y todos estos deportistas que ganaban millones de millones, ya no hay quien los vea. Ahora los importantes es los que cuidan la familia, los que cuidan la salud. El trabajito, ¿cuántos de nosotros nos quejamos por el trabajo? Qué aburrido, qué cansado, qué feo, qué largo, qué poco me pagan. ¿Cuántas personas darían lo que fuera por ir a un trabajito, aunque fuera largo, aunque fuera lejos de casa, aunque el salario no fuera tan bueno como yo deseara, pero tener un ingresito para poder llevar comidita a mi casa? ¿Cuántos de los que han estado enfermos están orando por sanidad? Porque muchas veces no le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, porque ya lo dábamos por sentado. Ahora que no lo tenemos, la gente está mirando a Dios. Así que puede ser que una de las mejores cosas que nos pueda haber pasado como sociedad es el COVID, donde Dios dice, ¿están seguros ustedes que están bien? ¿Están confiando en su dinero? ¿Están confiando en su salud? ¿Están confiando en todas estas cosas y comodidades? Bueno, vamos a hacer una cosa, se los voy a quitar. Ahora sí, juéguensela ustedes solos. Yo a veces me pongo ahí comparaciones con nuestro hijo. A él le gusta armar y desarmar algunos juguetes. Y a veces me dice, papá, ayúdeme a armar ahí un transformer, ¿verdad? O sea, como con piecitas. Y yo lo dejo. O le empiezo a ayudar, y él me dice, déjame a mí, y yo lo voy a armar.
y yo lo dejo y él empieza a poner las piezas, pero ahí no le calzan y no le abren o no le cierran, y yo lo dejo nada más ahí, lo estoy viendo cómo pone piezas, algunas equivocadas, algunas bien, pero al final dice: papá, ¿me ayudas? Yo me siento tal vez que Dios está haciendo algo así. El hombre dice en su orgullo, en su vanagloria, en su vano conocimiento: no necesito a Dios. Y dice: está bien, si no me necesitas, me alejo, quito mi protección, les voy a mandar ahí un pequeño sacudoncito ahí para que vean quién es quién. Y ahora sí la gente dice: ay, Dios, ayúdanos. Y sí, yo estoy consciente de que es una situación grave. En países han muerto miles, en algunos países. Pero tal vez sea lo mejor que nos haya pasado para volver nuestra mirada al Señor. Versículo 3, allá en 1 de Juan, capítulo 2. En eso sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Es interesante, ese guardar no es tomar los mandamientos de Dios y ponerlos en un estante y ponerles ahí un seguro para que nadie los travesee. O no es agarrar e imprimirlos y ponerles un marco bien bonito y lo ponemos en un lugar donde todo el mundo pueda verlos. Guardarlos es cumplirlos. Cumplir los mandamientos de Dios. Y cuando digo los mandamientos de Dios, no es los 10 mandamientos. Nosotros no estamos obligados a cumplir la ley, ya Jesucristo la cumplió por nosotros. No obstante, la ley humana fue basada en su gran mayoría, las constituciones políticas de los países fueron basados en los 10 mandamientos: el no matar, el no robar, el no cometer adulterio. Por eso es que en la mayoría de los países no se permite que una persona casada se case otra vez, estando casado. Sabemos de que hay otras puertas que el mundo ha abierto, ¿verdad? Separarse y juntarse, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las constituciones políticas de los países han sido basadas en los 10 mandamientos. Las leyes de higiene, etcétera, etcétera. Entonces, no estoy hablando solamente de 10 mandamientos, estoy hablando de toda la ley de Dios. Y ahora vamos a ver uno de los mandamientos, que es el amar a Dios y el amar al prójimo. Un nuevo mandamiento. Hay un mandamiento que es viejo, pero hay un nuevo mandamiento que tiene que tener cabida en nuestro corazón. Pero lo vamos a ver en un momento. En esto sabemos nosotros que le conocemos. Quiero una evidencia de que usted ha cambiado, que usted ha nacido de nuevo, de que ya usted es hijo de Dios. ¿Quiere ver una evidencia? Pues examínese, tome un espejo espiritual y empiece a hacerse un rayo X ahí para verse a lo interno. ¿Guarda usted los mandamientos de Dios? En esto conocemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Y entonces vamos a replantearlo. Si no guardamos los mandamientos de Dios, no le conocemos. Entonces, la decisión está en usted. ¿Refleja su vida que conoce a Dios? ¿O su vida no refleja conocer a Dios? Versículo 4. Terminando aquí, esta palabra guardar entonces no es ponerlos a salvo y que nada los toque. Nosotros hemos tenido la oportunidad ahí en la familia de ir a algunos de los museos famosos, y hay piezas que las tienen en unos cuadros ahí preciosos, con seguridad, con luces ahí láser para que nadie pueda meter mano, que nadie pueda tocar, que nadie se la robe. Tienen seguros, tienen guardas. No está hablando de eso, está hablando de guardarlos, atesorarlos en el corazón. Ahora estaba hablando con mi hermano Eduardo de algunos recuerdos de la familia. Él conoce bastante de la familia de nosotros, y ahí preguntándole y algunas vivencias de mis abuelos, de mis bisabuelos que él los conoció. Y qué bonito es atesorar ese tipo de pensamientos. Así es como tenemos que atesorar la palabra de Dios.
con gratos recuerdos. Ay, Dios me dice que no haga esto, no lo voy a hacer. Ay, Dios me dice que haga esto, entonces lo voy a hacer, lo voy a cumplir. No porque me vaya, no por temor al castigo, sino por amor a quien lo está pidiendo. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, o sea, no los pone en práctica en su vida, no lo digo yo, lo dice Dios, el tal es mentiroso. Si yo digo que soy cristiano, pero no vivo como cristiano, si yo digo que amo a Dios, pero no vivo como amando a Dios, hay una sentencia. Dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué duro. Mentiroso. Yo creo que a nadie le gusta que le digan mentiroso en la cara, ¿verdad? Uno puede decir, es que me enredé, es que me engañaron, entonces yo pensé, no, pero Dios no está poniendo paños tibios. Dios está diciendo, si usted no guarda mis mandamientos, es un mentiroso. Y lo dice así, sin poner anestesia, así como está, nos dice mentirosos. Y esa podría ser una prueba para que usted se autoevalúe y realmente se dé cuenta si usted es o no es. Porque, permiso, yo puedo vestirme como creyente, yo puedo hablar como creyente y tener un vocabulario como cristiano, y Dios le bendiga, y gracias al Señor, y gloria a Dios, y si Dios lo permite, Dios le bendiga. Puedo usar un vocabulario de creyente, puedo cantar la música que cantan los creyentes, y canto santo, 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 Señor omnipotente, y me la sé de memoria, y me sé el número, y etcétera, etcétera, y me congrego, y hasta puedo dar los diezmos, pero eso no me hace creyente. Lo que nos puede hacer creyentes es cuando reconocemos nuestro pecado y reconocemos nuestra impotencia de quitar ese pecado y pedirle a Jesucristo que lo limpie. Aunque me duela, aunque no lo quiera dejar, porque sea mi pecado consentido. Pero si el Espíritu Santo trae algún pecado a tu conciencia, es porque es hora de presentárselo a Dios y pedirle perdón. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14:6. Jesucristo es la verdad, y si nosotros estamos en mentira, no estamos en Cristo. Puede cantar, puede vestirse, puede hablar, puede congregarse, puede hacer todo lo que usted guste como creyente, pero eso no lo hace creyente. Porque dice la palabra de Dios de que el mismo Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Eso es algo muy importante, que usted debe pensar realmente cómo está su condición con Dios. Yo los puedo engañar a ustedes, ustedes me pueden engañar a mí, pero a Dios nadie lo va a engañar, porque Él conoce la intimidad de nuestro corazón y de nuestra mente, nuestros pensamientos. Aún los más íntimos, Él los conoce. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Qué precioso. Pero el que guarda su palabra, y volvemos otra vez, no es el que la encuaderna y emplastica y forra y la pone en un estante y le pone llave y la envuelve bien bonito y la tiene ahí bien resguardada. No está hablando de eso. Es el que la lee y la trata de aplicar diariamente, cambiando su mente y cambiando su corazón. Ahora en estos días he estado hablando ahí con algunas personas y ha salido este pasaje de Filipenses 4:8. Por lo tanto, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensamos. Traer a nuestra mente pasajes, traer a nuestra mente la palabra de Dios, estar pensando, y como el rey David, que él salía a meditar en Dios.
Yo me lo imagino con su arpa, sentado tal vez ahí a la sombra de un árbol, tocando ahí alguna melodía bonita, ¿verdad? Ay, Señor, gracias por este día. Señor, cometí este y este pecado. Perdóname. Ayúdame a no cometerlo más. Y tal vez ahí con su arpa, ¿verdad? Haciendo los salmos, que los salmos eran cantos, algunos de lamento, algunos de regocijo, pero era forma de adorar a Dios. Yo creo que también es bueno que nosotros entremos delante de la presencia del Señor, que guardemos su palabra, que veamos qué cosas le agradan a Dios y las pongamos por obra, y ver qué cosas no le agradan a Dios y las quitemos de nuestras vidas, por amor a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero el que guarda su palabra, el que dice, Dios, aquí estoy, quiero cumplir el plan que tú tienes para mi vida de la mejor manera. Voy a hacer el esfuerzo, voy a hacer todo lo que está en mis manos para poder honrarte como tú te lo mereces. Qué bonito es ver cómo hijos honran a sus padres, cómo amigos honran a sus amigos. Qué bonito tener amigos que están dispuestos a sacrificarse por uno. Qué bonito es poder tener un amigo con el cual uno se pueda sacrificar con amor y con cariño. Jesucristo hizo eso por usted y por mí. Se sacrificó. Dice la palabra de Dios de que Él dejó su trono de gloria. Se humanó. Se quitó toda su divinidad y se hizo como uno de nosotros con limitantes, para que usted y yo podamos un día regresar a la comunión con Dios. Ese es Jesús. Ese es ese que nos está diciendo de que guardemos su palabra. Todas las enseñanzas que Él nos ha dejado en este precioso libro, en esta carta de amor, por el bien nuestro. El amor no es solamente dar las cosas que la otra persona quiere, muchas veces es negar o quitar algunas cosas porque hacen daño. Yo a veces he visto ahora a la pequeñilla Neishmi, que ya está caminando, que ya anda por todo lado, a veces coge algún objeto que es peligroso y por amor se lo quito. A veces ha tomado el lápiz que Nathan está haciendo la tarea y llega ahí a la mesa, apenas medio llega y agarra lo que está en la orilla y anda con un lápiz que se lo puede meter en un ojo, que se lo puede meter en la nariz o en el oído o en la boca y es peligroso. Por amor yo se lo quito. ¿Por qué? Yo sé que va a llorar, pero le puede hacer daño. Hay veces Dios también nos quita algunas cosas porque nos pueden hacer daño. Y nos dice, Marco, no estás preparado para esto. No piense que cuando Dios nos quita algo o no nos da algo es porque no nos ama. Más bien todo lo contrario, es porque nos ama. Porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él conoce el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Nosotros solo podemos ir viendo poquito a poco hacia el futuro. Poquito a poco. Pero Dios ya conoce toda la historia y Él sabe qué cosas le pueden hacer daño. Continuamos ahí en el versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, sus mandamientos, sus enseñanzas, en esa persona que guarda la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Qué bonito. Qué bonito es ir viendo cómo los hijos van creciendo. En nuestro caso, pues no tenemos tanta experiencia como algunos que ya tal vez sean abuelos o bisabuelos, pero me acuerdo cuando Nathan empezó a pintar, agarraba la crayola y rayaba toda la hoja sin ninguna contemplación y uno decía, qué lindo que pintó. Pero ahora que ya está aprendiendo a guardar las líneas, a no salirse y a combinar colores, uno dice, wow, qué bonito está pintando. Hermanos, muchas veces nosotros en nuestra vida espiritual hacíamos cosas que tal vez no eran tan correctas, pero era como un niño que estaba aprendiendo con grandes deseos.
Pero conforme vamos creciendo en el conocimiento de Dios, necesitamos ir pintando, coloreando mejor nuestras hojas, la hoja de nuestra vida, viendo qué cosas le agradan a Dios. Y eso lo podemos ver cuando escudriñamos las Escrituras, cuando escuchamos las Escrituras, los sermones, las predicaciones, nuestros propios devocionales, que ya empezamos a crecer y a crecer poco a poco en el conocimiento de Dios. Pero dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Realmente usted y yo nos hemos perfeccionado en ese conocimiento de Dios. Tenemos tanto temor de Dios, un temor santo, un temor reverente de no querer ofenderle, como lo dice su palabra, o sencillamente estamos ahí más o menos, de vez en cuando un poquito y de vez en cuando pues no, pero estoy mejor que otros. O realmente usted puede decir, estoy dando todo lo que yo puedo para agradar a Dios. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que el nombre de Dios sea glorificado. Y terminamos con el versículo 6. El que dice que permanece en Él, y ese es el título de este mensaje, debe andar como Él andó. Si yo digo que soy creyente, que estoy en Cristo, tengo un reto por delante, enorme, andar como Cristo anduvo. Y si estudiáramos todas las cosas como Jesucristo anduvo, dice que Él andaba por todas las aldeas, predicando y enseñando el arrepentimiento de pecados. Estamos nosotros yendo a testificarle a nuestros amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, como decía ahora, con los comerciantes. Ahora yo creo que todos los comerciantes son más empáticos, ¿verdad? Son más simpáticos porque están buscando clientes que se les han ido. Entonces va uno pasando por la acera, hola, ¿cómo está? Y venga, ¿quiere pancito? ¿O quiere helados? ¿O quiere leche? ¿O quiere que le corte el pelo? ¿O quiere que le haga lo que sea? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos están tratando de capturar clientela. Nosotros debemos de andar como Cristo anduvo, con un objetivo, que las personas conozcan acerca de Cristo y su peligro de muerte, su inminente fin en el lago que arde con fuego y azufre. Tal vez la gente no conoce de Cristo porque no sabe que el infierno existe y que el lago de fuego será el destino final de todo aquel que no ha creído en Jesucristo, que no ha experimentado el amor de Dios, que todavía ese abogado no es su abogado. Yo a veces hablo con mi esposa cuando vemos algunos programas, especialmente algunos programas locales, que salen algunos abogados que uno diría son bravos, ¿qué es la palabra? Muy competentes. Yo le decía a Doris, si yo me meto algún día en problemas que necesito un abogado, yo contrato a ese, porque es un abogado de espuela, de colmillo. Yo no quiero un abogadito que está ahí con todo el respeto de los que están recién graduados, ¿verdad? Que no ha ganado pero ni siquiera un juicio por robo de palomitas. No, yo quiero un abogado que haya experimentado, que tenga conocimiento de los juicios, que tenga conocimiento de jueces, de casos, que tenga muchos casos que haya logrado resolver favorablemente. Yo no quiero poner mi mano en un abogado que todavía no sabe nada de leyes, que todavía está recién graduado, con todo el respeto a los nuevos abogados, porque yo sé que tienen que ir adquiriendo experiencia, pero yo no quisiera poner mi libertad en las manos de alguien que no tenga experiencia. Bueno, yo no quiero poner el destino eterno de mi alma en alguien o en algo que no tiene experiencia en salvar almas. Y el único que tiene experiencia en esto es Jesucristo. Él es el único camino al Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, el justo. Por eso, gracias al Señor, que los que hemos creído en Él, tenemos un abogado. Pero si usted todavía no tiene ese abogado, Él quiere ser su abogado. Él quiere que usted descanse en Él, que usted reconozca que usted es pecador, que usted ha ofendido esa santidad, de que usted ha errado al blanco. Tal vez usted tiene una buena intención, un buen corazón, pero no ha llegado a Dios de la manera en que Él ha dispuesto, que es a través de Jesucristo.
Pero hoy usted podría cambiar ese destino eterno. Y usted podría tener ese abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es la propiciación, que es el pago por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Primeramente tiene que reconocer que usted es pecador y que ese pecado merece un castigo, que es la condenación eterna, pero también darse cuenta de que Jesucristo vino a pagar esa deuda que usted y yo teníamos. Y si descansamos en Él y le pedimos que nos lave y nos limpie con su preciosa sangre, con fe, con nuestra mente y con nuestro corazón, Él va a limpiarnos y nos va a declarar limpios y justos delante de Dios. Y luego le damos gracias. Dice la palabra de Dios de que así nacemos de nuevo. Así podemos experimentar un cambio de naturaleza pecaminosa por una naturaleza justificada, donde somos declarados justos por el sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y si usted aún no es salvo, hoy puede ser ese día en el cual usted le diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora, pero veo que Jesucristo pagó el precio de mi pecado. Creo en Jesús como el Salvador. Lávame con esa sangre preciosa, Cristo, para poder ser una nueva criatura. Si usted hace una oración como esta con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas, la palabra de Dios nos enseña de que usted puede experimentar ese nuevo nacimiento. Y este abogado que tenemos para con el Padre puede ser suyo en este mismo instante. Vamos a orar. Papito Santo, gracias por este tiempito que nos permites estar acá en tu casa, hablando de tu palabra, esta carta de amor, esta carta que nos guía hacia ti. Yo te quiero pedir por cada uno de los que están oyendo o de los que vayan a oír más adelante, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda poner esa necesidad en los corazones de aquellos que todavía no te conocen, y que si hay alguna persona que todavía no ha nacido de nuevo, no ha conocido ese maravilloso plan de salvación, que pueda entrar en contacto contigo, Señor, y pueda pedirte perdón por sus pecados, que los laves y los limpies con la sangre preciosa del Cordero, Señor, que fue derramada sin mancha allá en la cruz del Calvario, y que pueda experimentar tener este abogado para contigo, Señor Padre, este abogado perfecto que es suficiente para quitar nuestra condenación eterna. Padre, yo te pido que bendigas también cada hogar que está escuchando. Tú sabes las necesidades, tú sabes todas las cosas que cada hogar y cada matrimonio, cada persona está padeciendo, Señor. Algunos por salud, algunos por trabajo, por situaciones económicas, por situaciones familiares, con hijos, con padres, con hermanos, con cónyuges, para que tu palabra haya cabida, Señor. Te pido por nuestra iglesia, para que continúes, Señor, fortaleciéndonos y guiándonos para poder salir. Y como hablábamos hace unos días con el grupo de pastores, cuando podamos reunirnos, que tengamos un culto de acción de gracias, para que este fuego de prueba que estamos pasando más bien nos purifique, nos limpie, y que podamos meditar cada día más en dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo mayormente por ti, Señor. Gracias, mi Señor, por tu palabra, por tu amor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Ahora vamos a cerrar, como lo hemos hecho siempre, con un himno, y vamos a cantar el himno número 165, Jesús es la luz del mundo. Yo le invito para que cante allá en su casa, que pueda honrar el nombre del Señor Jesucristo. Recordarles también de que, si el Señor lo permite, a las 5 de la tarde estaremos transmitiendo nuevamente un mensaje nuevo, con un nuevo predicador. Así que lo esperamos para que pueda sintonizarnos. Igual los miércoles a las 7 de la noche continuamos con el estudio de los eventos del porvenir con nuestro hermano
Josué Santamaría. Agradecemos primeramente a Dios por habernos permitido llegar una vez más hasta sus hogares, hasta los lugares donde usted está. Algunos sé que están trabajando, así que hasta allá un agradecimiento por la sintonía. A la Iglesia Bautista Berea, gracias también por su apoyo. Hemos podido continuar apoyando a familias, y gracias a los hermanos que también han aportado económicamente para el mantenimiento de la iglesia. Agradecemos al Señor por su provisión fiel. Y recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, puede mandar un mensajito en privado en nuestro Facebook, ahí en Iglesia Bautista Berea. Puede contactarme directamente. Yo creo que ya la mayoría de los hermanos conocen mi número de WhatsApp, o pueden darme una llamadita y ahí tenemos la lista de peticiones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos, si el Señor lo permite, a las 5 de la tarde.